Hola, ¿qué tal chicos? En este video vamos a ver lo que son las integrales, pero un poquito ya más complicadas, que se le dice, o el método se llama, por cambio de variable. Si recuerdan, en las primeras derivadas que hacíamos, por ahí les decía que después íbamos a utilizar una u, y precisamente es aquí donde vamos a empezar a utilizar esa u. ¿Cómo vamos a trabajar? Recordemos siempre, hay que saber interpretar las fórmulas. Si únicamente ven una fórmula pero no saben ni siquiera qué significa, pues es muy complicado trabajar con ella. Entonces, por ejemplo, ahorita solamente vamos a ver la integral de la potencia. Si recuerdan, les había dicho que, por ejemplo, aquí teníamos una x a la n. Pero pues bueno, va a ser exactamente lo mismo, nada más que en lugar de tener una x, vamos a tener una u. ¿Qué es esa u? Pues es una función de cualquier tipo. En este caso vamos a trabajar ahorita puras algebraicas. ¿Cómo va a quedar? Vamos a tener la u a la n y nos va a quedar exactamente lo mismo. Le sumamos 1 a la potencia, lo dividimos con la potencia más 1 y le sumamos la c. Entonces va a ser exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que no vamos a tener la x, vamos a tener algo, no solo la x elevada a una potencia. Para esto vamos a ver un pequeño ejemplo, que en este caso sería esta, ¿no? La integral de 4 por 2x más 1 a la 5. Entonces, si se fijan, ya no es x a la 5, es 2x más 1, es otra función, es una función dentro de la potencia. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es un pequeño método para poder llegar a esa u a la n únicamente. Pero bueno, para esto vamos a ver primero cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar quién es la u. Y eso es muy fácil, ¿no? Porque la u va a ser lo que en este caso se encuentre en la potencia, que en este caso va a ser el 2x más 1, que es lo que está dentro de la potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esta altura pues ya debería ser muy fácil derivar. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el diferencial de u. ¿Qué va a ser el diferencial de u? Pues simplemente su derivada, la derivada de 2x más 1, que ya deben saber que la derivada de 2x es 2 y del más 1 sería 0, pero vamos a ponerle el diferencial de x. ¿Esto de dónde viene? Pues simplemente de la derivada. Si recuerdan, el du sobre dx era una forma de escribir las derivadas, y el dx que estaba dividiendo, pues lo pasamos multiplicando. Entonces nos va a quedar du solito del lado izquierdo, y del otro lado el 2 y el dx. Entonces no ponemos tal cual esto porque pues es muy sencillo ya derivar y pasar el dx al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Encontrar la u y luego derivar. Y obviamente pasar el dx para el otro lado para obtener únicamente su diferencial. Y de aquí vamos a ver dos métodos distintos. Uno que es como el más típico, el más clásico que se utiliza normalmente, y otro que en lo personal me gusta un poquito más a mí. Ya ustedes decidirán cuál utilizar. El método más típico, más común, es uno que se le conoce como complementar. Es decir, la intención de esto va a ser que esta de x sea igual que este 2 de x. Pero para que sea igual, si se fijan, le faltaría un 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues simplemente le agregamos el 2. Pero para agregarle el 2, ustedes saben que en matemáticas, pues no se pueden meter cosas mágicamente o así nada más de la nada. Se debe complementar también con su opuesto. Es decir, si ponemos un 2 multiplicando, pues tendríamos que poner un 2 dividiendo. Así como si pusiéramos un 2 sumando, tendríamos que poner un 2 restando con la operación contraria. ¿Y entonces qué va a pasar? Una vez que ya tengamos 2 de x, este 2 de x se va a poder sustituir por du. ¿Por qué? Pues porque son iguales. ¿Para qué nos va a servir tener du? Porque el asunto con este tipo de integrales es cambiar la variable para tener una variable más pequeña. En lugar de tener x, vamos a trabajar con u's. En lugar de tener x, vamos a tener u, y en lugar de tener dx, vamos a tener du. Entonces, una vez complementado esto, este 2 de x se va a transformar en du. Y el 2x más 1
se va a transformar en la U. Es decir, vamos a cambiarlo, vamos a sustituirlo. ¿Cómo va a pasar esto? Pues simplemente esto que era 2x más 1 ahora va a ser U. Este 2 de x ahora va a ser de U. Y bueno, el 4 y el 1 medio, pues ya saben, 4 por 1 medio, pues nos quedaría 2, ¿no? Simplemente es hacer operaciones. Entonces, aquí el asunto de este método de nuevo es complementar lo que tengamos, en este caso como 2 de x. Originalmente solo es de x, tenemos que complementarle en un 2x, 2 de x, perdón. Pero a la vez, como metimos un 2 multiplicando, poner un 2 dividiendo, en este caso un medio. Entonces, ese sería un método, pero en lo personal me gusta más otro que a fin de cuentas es lo mismo, simplemente es un poquito entenderlo diferente. ¿Cómo va a ser? Pues lo primero es lo mismo, ¿no? Obtener la U y obtener su diferencial, que es exactamente lo mismo. Aquí el asunto, ¿cuál va a ser? Hacer un pequeño paso extra que sería despejar el dx. Si aquí nosotros despejamos dx, este 2 pasaría dividiendo. ¿Por qué también me gusta un poquito más este método? Porque además de dar, en este caso, cálculo, pues también doy física. Entonces, algo súper necesario es que sepan despejar. Y entonces, pues se trabaja un poquito con despejes y creo que complementa un poquito también la otra materia. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ya tenemos dx, pues simplemente lo vamos a sustituir. En este caso, este dx lo vamos a sustituir por su equivalente. ¿Quién es su equivalente de u entre 2? Entonces lo sustituimos. Este 2x más 1 igual lo vamos a sustituir por la u, que era lo que hicimos en el anterior también. Y el 4 pues ahí se queda. Y entonces ya aquí solamente hay que hacer operaciones, ¿no? Tenemos un 4 multiplicando, un 2 dividiendo y nos queda el 2. La misma u a la 5 y el de u que ya teníamos. Entonces si se fijan nos queda exactamente lo mismo. ¿Cuál es el asunto? En este primero se complementa, es decir, se meten números nuevos, entre comillas. Y en este otro hacemos despejes y sustituciones. Despejamos de x y lo sustituimos. Este de x lo sustituimos por du entre 2. Entonces pueden utilizar el método que gusten. En lo personal, en todos los videos, yo les voy a utilizar este otro método que para mí es un poquito más práctico. Además de que practican los despejes, que les digo, para física pues es básico. Entonces, pues vamos a partir ya de aquí, ¿no? Si se fijan, es exactamente lo mismo. De aquí, pues ya es lo mismo que ya deben saber, ¿no? Tenemos una constante multiplicando, la podemos sacar. Y aquí tendríamos una variable a una potencia. Entonces ya saben cómo integrar esa potencia, que recuerden, le sumamos 1 y luego la dividimos entre la potencia más 1 y al final el más c. Y ya solamente es cuestión de hacer operaciones, ¿no? 5 más 1, 6, 5 más 1, 6. Hacemos la multiplicación, nos quedaría 2u a la 6 sobre 6 y 2 entre 6, pues sería el 3 dividiendo y el u a la 6. Y se fijan, esto ya es lo mismo que ustedes ya deberían saber a esta altura. ¿Cuál sería el último paso? Una vez que ya tengan todo terminado y simplificado, lo que se hace es regresar a la variable original. Ahorita nuestra variable es u, pero la variable original es x. Entonces esta u la vamos a volver a sustituir por su equivalente, que es 2x más 1. Entonces nos quedaría 2x más 1 a la 6 entre 3 y el más c. Y listo. Entonces, lo nuevo es esta parte de cambiar la variable. Eso es lo nuevo. Lo demás es exactamente lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso es un poquito más complicado, que sería la integral de 4y entre y al cuadrado más b, todo a la 3, por dy. Si se fijan, ahora no utilizamos x, ahora utilizamos y, pero es lo mismo. En este caso la variable no es x, la variable es y. Todo lo demás, el 4, la a y la b son constantes, es exactamente lo mismo. Aquí si se fijan o si recuerdan, cuando teníamos una potencia dividiendo, antes de cualquier cosa lo que hacemos es subirla. ¿Cómo se sube? Si recuerdan, simplemente se le cambia el signo a la potencia. En este caso sería menos 3. El 4y pues está multiplicando, todo queda normal, todo queda igual. Y ahora sí, ya si se fijan, se puede observar más claramente que es una potencia. Entonces, ¿qué va a pasar aquí?
¿Quién va a ser nuestra U? Pues lo que esté dentro de la potencia. La U va a ser en este caso a y cuadrada más b. Y de esto, pues de nuevo, hay que derivarlo. Si recuerdan, al derivar una potencia, la potencia pasaba multiplicando y le restamos 1. Es decir, va a ser el 2 multiplicando la a por la y el 2 menos 1 pues será una potencia 1, ¿no? Ya saben que el 1 pues no se pone como potencia, se puede omitir. Y si recuerdan, pues simplemente le agregamos el diferencial, ¿no? En este caso de y, en el anterior era de x, pero es lo mismo. Y de aquí les digo, en lo personal me gusta más el segundo método que les comenté, que sería despejar. Es despejar esta de y. Como el 2 a y está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo al de u. Y listo, ¿no? ¿Qué va a seguir? Sustituir de y, es decir, lo que equivale en la ecuación que teníamos, y la u por lo que también teníamos, ¿no? En este caso, 4y, lo que teníamos dentro en este caso es la u, y el de y se va a sustituir por el de u sobre 2ay. Y de aquí, pues ya solamente hay que hacer operaciones, ¿no? 4y multiplicando 2ay dividiendo. Entonces nos quedaría el 4 entre 2, 2y entre y, se nos eliminan y queda una a dividiendo. Entonces nos quedaría 2 entre a. La u a la menos 3 y el de u pues ya queda solo. Y de aquí es de nuevo exactamente lo mismo, ¿no? 2 entre a es una constante, ya saben que las constantes se pueden sacar. La integral de u a la menos 3. Y ya, pues simplemente es cuestión de integrar como una potencia normal. Recuerden que le sumamos 1 a la potencia y luego lo dividimos entre la misma potencia más 1. Hacemos operaciones, menos 3 más 1 menos 2, abajo también menos 2. Hacemos operaciones, nos quedaría 2u a la menos 2 entre a por menos 2, menos 2a. 2 entre 2, pues obviamente se van a cancelar y nos quedaría más entre menos, menos u a la menos 2 entre a. Y de aquí, si se fijan, ya el último paso que se puede hacer es volver a poner la potencia positiva. Esta potencia, ¿cómo se hace positiva? De nuevo, cambiándolo, ¿no? Si ahorita está arriba, pues simplemente la bajamos. Si la ponemos abajo, pues ya le podemos cambiar el signo a la potencia. Y si se fijan, pues ya no nos queda absolutamente nada más por hacer. Ya se simplificó al máximo, entonces el paso final siempre va a ser cambiar la u por lo que valía originalmente, que en este caso es ay cuadrada más b. Ay cuadrada más b al cuadrado. Y listo. Si se fijan, es exactamente, todo este último proceso es exactamente lo mismo que ya deberían saber de las tareas pasadas. Si tienen igual alguna duda, antes de preguntar, vean el siguiente video porque los dos videos son un poquito similares. De hecho, son lo mismo, simplemente que en lugar de trabajar ahorita potencias, vamos a ver las otras funciones, pero el proceso es el mismo para que quede un poquito más claro. Después de un tiempo van a ver que es bastante sencillo. Si después de ver los dos videos les quedan igual dudas, hay que preguntarlas, no se queden con ellas y nos veríamos en otro video.